Hola a todos, hoy tenemos el unboxing de un cubo que me emociona muchísimo que haya llegado, enviado por el diseñador Tony Fisher. Para quienes no lo conozcan aún, uno de los diseñadores más famosos del mundo de los Twisty Puzzles, es originario de Gran Bretaña y es el creador de uno de los cubos más icónicos que existen, el famoso Golden Cube, que es justo el cubo el que trata este unboxing. Bueno, este unboxing va a ser informativo. Aparte de ver las características de este cubo en específico, vamos a ver algo de información interesante sobre el Golden, cuál iba a ser su nombre inicialmente, cómo está hecho, sus principales características, comparación de tamaño con otros cubos, porque es un cubo bastante grande, la cantidad de cubos que existen, ya que hay pocos, tanto los hechos en masa como los hechos a mano por el diseñador. Y veremos algo muy interesante, la diferencia que hay entre la versión en masa y la versión original, la hecha a mano. Es una diferencia bastante importante que hace que la versión hecha de fábrica sea más fácil de resolver. Y como un extra, les voy a pasar un top 10 de los cubos que ha subastado el diseñador, porque a todos les pone algo diferente que los hace únicos, y yo creo que son 10 cubos que les va a gustar ver. Bueno, por fin. Bueno, el empaque, ya vimos, es estupendo. Súper protegido. Bien. Viene en esta cajita, viene el cubo. Y pues viene rodeado de este material que la protege y evita que se esté moviendo adentro de la otra caja en el traslado. Vamos a ver. Sí. Y aquí todavía viene con papel burbuja, como si fuera poca protección. Y bueno, aquí está. Este es el famoso Golden Cube, firmado por el diseñador, hecho a mano, y en esta cajita de plástico transparente como extra protección. Ahí está. Bueno, voy a recoger un poco aquí, voy a ir por unas cosas que necesito para hacer el review y regreso en unos segundos. Ya estoy de regreso y vamos a empezar con algo de historia sobre este cubo. La idea la tuvo Tony Fisher en 1999 y de hecho por la fecha, que es el comienzo del nuevo milenio, inicialmente planeaba llamarlo Tony Fisher's Millennium Cube y quería hacerlo completamente dorado y sin stickers como el de esta foto, pero al final optó por la versión de plástico negro con stickers doradas, como la que tenemos aquí. Y aunque acabó su primer cubo en ese mismo año, 1999, hasta el 2002, 3 años después, decidió enseñarlo al público. Y pues como ya había pasado el 2000 y el asunto del milenio, pues ya no lo llamó así. Y entonces terminó por ponerle el nombre con el que se conoce actualmente, Golden Cube. Le pareció un buen nombre por el color que tiene. Y en este lapso de 3 años hizo 30 cubos, luego los dejó de hacer por completo para dedicarse a hacer otro tipo de puzzles, pero eran tantas las personas que le insistían mucho en que lo volviera a sacar, que en el 2005 decidió sacarlos de vuelta. Y en este año empieza sus subastas, que son las que lleva haciendo del 2005 a la fecha. ¿Cómo está hecho? Bueno, pues es una modificación del Cube de Mefferts. Es un puzzle que se deforma y el objetivo es volver a dejarlo en forma de cubo. Tiene 4 características principales. 1. Es una modificación que sigue teniendo forma cúbica. Digamos que de un cubo sacó otro cubo. 2. Todas sus piezas son diferentes. 3. Es el primer Twisty Puzzle en la historia que tiene todas las stickers de un mismo color. Y es que el diseñador no quiso ponerle stickers del estilo de Rubik porque le pareció que iba a ser algo aburrido y aparte por los colores iba a ser más fácil de resolver. Y pues lo que quería es que fuera todo un reto nuevo. Y 4, su estado resuelto es un estado medio. Esto quiere decir que el estado resuelto de este cubo es un estado no resuelto del Cube. Cuando el Golden queda resuelto, el núcleo del Cube está parcialmente girado.
O sea, Tony Fisher lo que hizo fue agarrar un Scube, darle un pequeño giro y en base a esto sacó el Golden Cube. O sea, adentro de este Golden Cube resuelto hay un Scube así, girado. Y esto lo que hace es que al principio solo pueda tener un giro. O sea, el Scube, cuando está bien emparejadito, puedes hacerle giros para varios lados en un principio. Pero si está parcialmente girado, no le puedes hacer este tipo de giros porque no está alineado. El único giro que puedes hacer es hasta alinearlo. Entonces eso es lo que pasa en este cubo. Como es un Scube parcialmente girado, el único giro que se le puede hacer al principio es este. Y para poder hacer otros giros, hay que alinearlo y entonces ya se puede girar de otros lados. Todas estas características las comparte con otro cubo, que es el famoso Ghost Cube. Y es que el Ghost Cube es un cubo basado en el Golden. Tiene lo mismo. Es una modificación que sigue siendo cúbica, todas sus piezas son diferentes, todos sus stickers son del mismo color y también su estado resuelto es un estado medio, solo que no es el estado medio del Scube, sino un estado medio del 3x3. Ahora, su tamaño, varias personas me han preguntado de qué tamaño es comparado con un cubo Rubik tamaño estándar y por qué fue diseñado como un cubo tan grande. Ok, aquí está el 3x3 tamaño estándar de 57 milímetros y pues sí, es bastante más grande. Y de hecho lo estuve comparando con mis demás cubos y el que más se acerca al tamaño es este V-Cube de 7x7 y este tiene un tamaño de 75 milímetros, o sea es más o menos el tamaño del Golden Cube. Pero Tony no lo hizo de este tamaño por haber querido hacer un cubo grande, sino que por la misma modificación. O sea, al ser un Scube girado, las capas, las caras más bien, se tienen que hacer un poco más grandes para poder cubrir todas las nuevas esquinas, las nuevas alturas. Entonces, en realidad, lo hizo lo más chico que lo podía haber hecho. Ahora vamos a ver algo muy importante y muy interesante, que es la diferencia entre los cubos de fábrica y los hechos a mano. De estos cubos, Golden Cube, podemos encontrar los producidos en masa en el 2009 por la empresa Mefferts, que salieron de hecho en stock desde el 2010, y los hechos a mano por Tony Fisher. La manera de conseguirlos actualmente es solamente si encuentran a alguien que quiera vender el suyo o en una subasta. Así que el precio depende del precio que le ponga quien lo venda o de la cantidad a la que llegue la subasta. Los hechos en masa salieron primero 3, que son las versiones metálicas. Del dorado salieron 100 piezas, del plata otras 100 piezas y del cobre otras 100 piezas. Y totalmente lo contrario a lo que pasó con el Ghost Cube, las personas no querían los metalizados. Querían una versión negra con stickers doradas porque esa era la versión original que conocían de Tony Fisher. Entonces, debido a esto, pues UV sacó una versión blanca y otra negra. De la versión blanca sé que se fabricaron 200 piezas, pero de la versión negra no he podido confirmar cuántos se fabricaron, aunque yo pensaría que también serían otros 200, pero no lo puedo asegurar. Así que de metalizados y blancos hay 500 piezas en el mundo y de los negros no lo sé. Y como dato curioso, es que al comprar la versión negra te incluía un set de stickers doradas, pero no te las mandaba Mefferts, las fabricaba y las mandaba Cubesmith. Y de hecho, si se meten a la página de Mefferts y buscan esta versión de base negra, ahí viene la explicación de que las stickers te las mandaba después Cubesmith. Ahora, la diferencia entre la versión de Mefferts con los hechos a mano por Tony Fisher. Y es que esto sí es algo que hay que destacar, porque es una diferencia muy importante. Cuando Meffert mandó a hacer los prototipos, en su diseño cambiaron ligeramente las líneas de giro, y el Golden Cube hecho en masa perdió una de las principales características del diseño original. Aquí hay una foto de un video de Tony Fisher donde muestra 3 diferentes versiones del cubo. Del lado izquierdo es uno de los originales, que hizo en 1999 con resina epóxica. El de en medio es uno de los prototipos hechos en masa
por Mefferts en el 2005. Y del lado derecho es uno de los que Tony hizo en el 2012 a mano con resina de poliuretano. Y en esta foto, donde están el original y el de Mefferts juntos, se puede ver que las líneas de giro están diferentes. Y este triángulo de en medio, que sería este, cuando Tony Fisher estaba diseñándolo, se dio cuenta que este triángulo estaba quedando prácticamente equilátero. Entonces forzó básicamente el diseño para que este triángulo quedara 100% igual, sus tres lados iguales. Entonces esto iba a hacer que no tuviera una orientación obvia y que por lo tanto en el 66% de las veces que estuviéramos resolviendo el cubo apareciera un caso de paridad, porque esta pieza no sabemos si está bien acomodada. O sea, no sabemos realmente si este lado está bien, si va aquí, si va acá o si va acá, porque encaja perfectamente en cualquiera de las tres formas. Entonces al final podría ser que no pudiéramos resolver el cubo y que tuviéramos que regresar a esta pieza, acomodarla de manera diferente para que se pudiera resolver lo demás. Y esto no pasa con la versión de Mefferts porque el cubo no es equilátero. Entonces su orientación es obvia desde un principio y pues ya nunca aparece ningún caso de paridad. Entonces esta característica de la paridad solo la tienen los cubos hechos a mano por Tony Fisher. Otra cosa interesante para que vean la escasez de estos cubos, vamos a ver qué cantidad de cubos ha hecho Tony Fisher a mano y qué cantidad de estos han sido firmados. Bueno, Tony Fisher anuncia su primera subasta en el foro de Twisty Puzzles y nos dice que anteriormente había hecho 30 cubos a mano. Y sabemos que a partir de su primera subasta, que fue en el 2005, al 2014, subastó solo 10 a mano. O sea, ha tenido más subastas, pero algunos de ellos son de fábrica firmados. Pero a mano solo ha subastado 10. Con esto tendríamos 40 cubos hechos a mano por Tony Fisher. Pero en enero de 2014 dice en un video de alguna de las subastas que ha hecho 45 cubos a mano. Y de esa fecha, ahorita, ha subastado otros 2 cubos a mano. Ha hecho 3 subastas, pero solo 2 de ellas de cubos a mano. Entonces aquí son 47 contra estos 40. Lo que quiere decir que 7 cubos hechos a mano los vendió en alguna venta privada fuera de las subastas. Después, en el 2006, en el museo de Twisty Puzzles, hay una subasta que está ahí registrada y una de las características del cubo subastado es que es uno de los únicos 4 firmados hasta esa fecha por Tony Fisher. Esto quiere decir, como sabemos que todos los cubos del 2005 al 14 han sido firmados, esto quiere decir que los anteriores al 2005, de los 30 que hizo antes, solo 2 fueron firmados. Y como vendió 7 fuera de subasta, pero que fueron por estos años también, entonces sabemos que esos tienen que haber estado firmados. Entonces sumamos 2 cubos de los 30 anteriores al 2005, más 10 de los que subastó del 2005 al 2014, más 7 que vendió en alguna venta privada, 19 cubos. 19 cubos hechos a mano y firmados por Tony Fisher en el mundo. Ok, y ahora el review de este cubo en específico. Algo muy curioso es que las piezas de este cubo las tiene hechas Tony Fisher desde el 2012, pero hasta agosto de este año es que terminó de hacerlo. Ahora vamos a ver la apariencia, su movimiento y su peso. En apariencia es un cubo especialmente brillante y en palabras de Tony Fisher tiene el mejor acabado que él ha visto en los cubos que ha hecho, porque en vez de ponerle stickers normales, por primera vez usó un material que asemeja delgadas hojas de oro y le da un terminado muy brilloso. En el foro de Twisty Puzzles, donde anuncia la subasta de este cubo, dice que la mejor manera que encuentra para describir los stickers es que son como una mezcla entre stickers y tiles, porque tienen un grosor similar a las tiles de Cubesmith. Y bueno, después para hacerlas pues usó un cuchillo quirúrgico, recortó las piezas con una plantilla de plástico y se las pegó. Como ya vieron, está firmado por él
y la firma está protegida con un plástico que cubre todo el sticker. Y aparte, pues el cubo viene con esta cajita de plástico transparente que ya les había enseñado para que esté más protegido al momento de guardarlo. En cuanto a su movimiento, gira exageradamente bien. No se traba nada. Es sumamente suave. Y de hecho, en la descripción que hace en eBay de este cubo dice que no le pone nada de lubricante porque simplemente no lo necesita. Y es totalmente cierto. Gira perfecto. Y en cuanto a su peso, pues sí sigue siendo un cubo pesado como todos los hechos a mano, porque pues es de resina en vez de hacerlo de un plástico delgadito. Pero todas las piezas de sus cubos hechos a mano están huecas y a este en específico todavía le quitó, le removió un poco más de material. Entonces, en sus palabras, es el cubo más ligero que jamás ha hecho. Y de hecho, comparado con el V-Cube 7, yo no le noto mucha diferencia en peso, si no es que el V-Cube es un poco más pesado y eso que es de plástico delgado y hecho de fábrica. Ok, para que vean la originalidad que le pone el diseñador a cada uno de los cubos que subasta, vamos a ver lo que yo llamo el top 10 de las subastas de Tony Fisher. Aclaro, no son solo cubos hechos a mano los que voy a enseñar aquí, porque hay algunos que ha subastado de fábrica que les pone algunas cosas que los hacen bastante originales. El primero es el que hizo en agosto del 2005, que subastó hasta principios de septiembre del 2005. Es negro, con stickers doradas, igual que el mío, firmado, y aparte esta versión incluía un libro con fotografías y explicación de todo el procedimiento de su fabricación. Después, en julio del 2010, vende un cubo hecho con 2 cubos de fábrica, uno blanco y uno negro. Le quita la mitad de las piezas, los junta. Y este está firmado por Uwe Meffert y por Tony Fisher. Después, en el abril del 2012, subasta uno de los cubos negros hechos en masa, firmado por Meffert y por Tony Fisher. Y lo curioso es que este también trae el set de stickers que venían incluidas, como ya les había comentado, con todos los cubos negros de fábrica de Meffert. Pero no se las quiso poner porque Uwe firmó sobre el cubo. Entonces Tony Fisher dijo, no, pues yo también voy a firmar arriba del cubo, no arriba de las stickers. Y pues ya no le puso las stickers, pero las mandó también incluidas en la subasta. Luego en junio 2012, hace la primera subasta de un cubo hecho de otro color diferente al negro. Este es un Golden Cube azul, sin stickers, con la firma de Tony Fisher, con la fecha y seriado con el número 1 porque es el primer cubo de un color diferente al negro que hace, a mano al menos. Y pues incluye también un certificado de autenticidad. Después, en julio del 2012, hace otro, también de esta nueva gama de colores, pero esta vez es uno verde. Le pone el número 2 de serie, le pone la fecha, la firma y también lo vende con su certificado de autenticidad. Aunque en este caso hizo 2 cubos verdes, pero solo subastó uno, pero ahorita más adelante les voy a decir por qué les doy esta información. En diciembre de 2012 hace otro cubo de color, al menos subasta otro cubo de color, porque si vemos aquí tiene el número 5 de serie, eso quiere decir que ya hubo otros 2 cubos intermedios entre esta subasta y esta, o sea, el 3 y el 4. El 3 tuvo que haber sido el otro verde que hizo, pero que no subastó. Y el cuarto probablemente fue alguno que o se quedó él o lo vendió en alguna venta privada fuera de subasta. Y este también trae su certificado de autenticidad. Pues en enero de 2013, ahora hace un cubo rojo, pero esta vez le pone stickers. Primero tenía la idea de hacerlo completamente rojo, firmarlo y seriarlo igual que los demás, pero decide que quizá por ser rojo se vería bien con unos stickers negros, le agrada el resultado, entonces sí lo deja y lo firma. Curiosamente este ya lo trae certificado y tampoco está ni numerado ni con fecha, pero no sé si a lo mejor la numeración y la fecha la traiga abajo de las stickers, pero por lo pronto solo se ve la firma.
En mayo del 2014 subasta el otro cubo verde que había hecho, solo que a este le hace lo mismo que el rojo, le pone unas stickers negras, le gusta cómo se ve, lo firma y también lo manda sin certificado de autenticidad. Y después en junio de 2014 subasta este blanco hecho de fábrica con stickers negras, hechas por él mismo, recortadas por él mismo, y le pone su firma que viene con un plastiquito para protegerla. Y por último, el mío, el de agosto del 2014, ni modo de no ponerlo, ¿verdad? Y lo puse también por la originalidad, que es el primero que tiene estas stickers, que no son stickers, sino de un material que lo hace ver más brilloso y más bonito. Por último, toda la información la saqué de la página oficial de Tony Fisher, de su canal de YouTube, del foro de Twisty Puzzles, eBay, la página de Mefferts y con alguna información que me proporcionó amablemente Tony Fisher directamente. Y las ligas se las dejo en la descripción para quien quiera seguir viendo algo más de información, quien sigue interesado en la historia o en la manera como está hecho el Golden Cube. Y finalmente quisiera agradecer a Tony Fisher por la información y el apoyo para la realización de este video. Y a todos, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo unboxing.